viernes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde para terminar la semana hablando de todos esos temas que ocurren al interior de nuestra universidad y que pueden ser de nuestro interés, pero también de muchísima utilidad. Hoy terminaremos nuestro programa platicando sobre cine a través de nuestro Golfo de México. La migración de mosquitos es el tema que nos acerca esta tarde UNAM Global TV. También los invitaremos a visitar una exposición aquí al interior de Ciudad Universitaria y comenzaremos en la entrevista platicando sobre género y feminismos, escritura, a propósito del 8M que se conmemora el 8 de marzo, es decir, este próximo domingo. Acompáñanos. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta tarde platicamos sobre una iniciativa que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la participación de las mujeres, principalmente de las más jóvenes, utilizando la escritura como herramienta de entendimiento, denuncia y transformación. Se trata del primer certamen de ensayo feminista Camila Enríquez Ureña y bueno, para ello damos la bienvenida a la maestra Alejandra Tapia Silva, quien es técnica académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar, pues sí, a propósito de esta fecha que se conmemora un día en particular, que nuestra universidad tiene como todo el mes para reflexionar, pero ustedes trabajan en ello todo el mes. ¿Cómo se preparan para este 8M, Alejandra? Pues nosotras cada año hacemos una reflexión que tiene que ver con temas ya sea coyunturales o de largo alcance, que han sido de interés de los feminismos desde que se crearon. Entonces siempre hay un pronunciamiento, siempre estamos pensando en cómo hacer sobre todo activismo y academia al mismo tiempo, porque para nosotras no son categorías mutuamente excluyentes, sino son una cosa y lo mismo. Cuéntanos sobre eso. ¿Cuáles son los temas, las inquietudes que se reflejan en particular en este año, en estas realidades, para entender también pues, cómo se han ido transformando justo con el paso del tiempo y que los feminismos se han ido modificando? Pues yo creo que uno de los temas que siempre están presentes en nuestros manifiestos feministas y en nuestros posicionamientos es el de la violencia contra las mujeres y contra las personas de la diversidad sexual. Y también pues siempre hay una reflexión o puede haber reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, sobre todas las políticas neoliberales, sobre los contextos de guerra que estamos viviendo. Entonces todo eso tiene que ver con los feminismos y con los estudios de género y cómo nosotros nos vivimos en el contexto de la universidad y de nuestro país. ¿Cómo se alimentan, cómo se nutren estas dos actividades a las que hacías referencia, el activismo y la academia? ¿Qué sucede primero? ¿Van de la mano o cómo se van, pues eso, empujando una a la otra? Pues son actividades simultáneas, o sea, nosotras toda la academia, yo que soy editora, toda la edición que yo hago, también es una forma de activismo, ¿no? También nosotras no solamente estamos encerradas en el CIEG, haciendo nuestros pronunciamientos o haciendo publicaciones o dando clases, sino que también todos los años tenemos un contingente del CIEG en las marchas del 8M, que muchas veces nos vemos aquí en Ciudad Universitaria o allá, en este caso como va a ser fin de semana seguramente nos vamos a ver allá, y marchamos juntas y juntos y juntes para acuerpar y para hacer presencia y acompañar las consignas de todas las demás feministas y personas de la diversidad que acuden a la marcha. Hablemos de género, que muchas veces lo asociamos, durante muchísimo tiempo se asoció a hombres y mujeres. ¿Cómo se entiende hoy en día y cómo se practica, digamos, en la vida cotidiana a través de las actividades y de esta forma de entender y de pensar los feminismos? Pues el entendimiento del género ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y pues ahora sobre todo lo que hacemos desde el centro es tener una perspectiva crítica al respecto y realmente posicionarnos de manera en que siempre estemos como revisándonos a nosotras mismas y a los demás y a las convenciones de género sobre qué es una imposición, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos alejarnos, cómo podemos vivir de una manera más libre, cómo distanciarnos de los mandatos de género que nos oprimen. O sea, todas esas cosas como que siempre las estamos trabajando desde el CIEG, en nuestras vivencias como personas y también
en nuestra divulgación hacia la sociedad de los estudios de género y los feminismos. ¿Qué tanto hemos avanzado como sociedad en este entendimiento y también en esta apertura que debe darse? Pues esa es una pregunta muy difícil porque pues nosotras finalmente, aunque hagamos nuestro activismo, estamos en una burbuja ilustrada que es la universidad, donde tenemos colegas, donde en todas las facultades y los centros hay sensibilización de género, pero más allá de las puertas de la universidad, incluso dentro de la universidad hay mucha violencia de género. Entonces creo que pese a que hay muchas campañas de sensibilización y nosotras estamos presentes en todo lo que podemos, pues sigue habiendo violencia. No hace muy poco tiempo, el día de ayer, pues nos enteramos de la muerte de un estudiante en el estado de Morelos, ¿no? Por violencia de género, un feminicidio. Entonces creo que pues es una lucha constante de todos los días, pero que es imposible saber cuánto hemos avanzado, simplemente sabemos que seguimos luchando. ¿Cuáles son eso? Hablabas desde el principio de violencia y lo reiteras, por supuesto, con este y con todos los casos que vamos escuchando todos los días en las noticias y que suceden en distintos escenarios, a veces de forma como muy evidente y a veces también de forma muy velada. Pero ¿cuáles son como esas preocupaciones u ocupaciones que tiene el CIEG en este momento? Pues sobre todo ahorita y a pesar, y bueno, a partir de lo que pasó en el CCH Sur hace unos meses sobre el asesinato de un estudiante a otro estudiante, mucha preocupación también está ahora en la masculinidad, en cómo se construye la masculinidad, en cómo también se habla mucho de esta epidemia de soledad y de esta concepción a partir de la machósfera, de las mujeres conceptualizadas como un objeto que les pertenecen a los hombres y que deben estar a su servicio. Yo creo que eso es una preocupación ahorita que no tiene que ver solo con las mujeres, sino también cómo se construyen los hombres, cómo se construye la masculinidad y desde esa masculinidad cómo se están percibiendo las mujeres. Que tiene que ver justo con el tema de este certamen de ensayo feminista, Camila Enríquez Ureña, que tiene que ver con qué lugar ocupamos en la sociedad. Cuéntanos de esta iniciativa. Así es. Este ensayo se creó a partir de esta iniciativa de querer que las estudiantes y la comunidad universitaria en general, ya sean académicas o personal administrativo, puedan ejercer como esta capacidad argumentativa en relación con los estudios de género y los feminismos en un tema que a cada persona o participante le inquietaba, ¿no? Es un ejercicio de, como bien dijiste al principio, de creatividad, de argumentación y sobre todo del uso el uso razonado de la palabra, ¿no? Eso es lo que nosotras buscamos con este ejercicio o certamen. Esta convocatoria ya se cerró, es decir, ustedes ya tienen los ensayos de quienes participaron. Cuéntanos cuál fue el resultado, ¿era lo que esperaban? Pues bueno, la comunidad universitaria está compuesta por más de 500,000 de personas y nosotros recibimos 78 ensayos, o sea, no realmente pues pudimos haber recibido mucho más, pero fue una convocatoria bastante nutrida, entonces estamos contentas porque tuvimos 40 ensayos de la parte en la sección de académicas y personal administrativo y 38 de estudiantes. Entonces, en ese sentido, creo que hubo una buena respuesta, sobre todo para tratarse de la primera edición del certamen. ¿Qué nos dicen estos ensayos, estas reflexiones en torno a lo que somos, a lo que sentimos, como decía ya en un principio, aún en entornos privilegiados como puede ser esta universidad? Pues creo que una inquietud muy importante que pude apreciar en este certamen es el tema de los cuidados en diferentes contextos, o sea, como el cuidado, nuestra labor, nosotras como mujeres tenemos naturalizado el cuidado, es como que inmediatamente se supone que nosotras por ser mujeres estamos orientadas a cuidar y que ese es nuestro papel en la vida. Y hay como una perspectiva crítica importante respecto a nuestro papel como cuidadoras y también en esos sectores de la sociedad que no están recibiendo el cuidado necesario, como es, por ejemplo, el de las madres buscadoras. Otro tema que me parece muy importante y que está muy presente es el del cuerpo, el de la vulnerabilidad ante la enfermedad, el cuerpo también desde la perspectiva de la gordofobia. Y también de las relaciones entre personas del mismo sexo y cómo viven la violencia a partir de ahí.
Entonces la variedad es realmente muy grande de la variedad temática, pero sí tienen que ver mucho con los problemas de las mujeres, ¿no? Y también de la diversidad sexual en el contexto contemporáneo. Estas experiencias personales que se vuelven, por supuesto, pues una común, una experiencia como sociedad, va cambiando por generaciones, porque dices, una parte, por supuesto, son académicos, que tiene que ver con personas, mujeres de edad más avanzada, y el otro que es el académico, que pues pueden ser chavitas desde los, no sé, 16, 17 años. Sí, como en el público, bueno, en las participantes más jóvenes pudimos ver una tendencia hacia el ensayo testimonial, en donde ellas hablaban de su experiencia y las relacionaban con teoría feminista, con teoría de estudios de género, y es un ejercicio muy interesante en las que ellas se ponen a dialogar desde su propia vivencia con la teoría. Y tenemos por otra parte los ejercicios de la población académica y administrativa, que tienen que ver con problemas sociales más específicos, pero que no tienen tanto que ver con la experiencia personal, o tal vez sí, pero está más velada, está como más razonada, y eso también es un ejercicio muy interesante. ¿Cómo la escritura y este tipo de ejercicios suman a la lucha feminista? Pues creo que, bueno, una feminista marroquí muy importante llamada Fátima Mernissi decía que la palabra era la herramienta más importante de las mujeres para la lucha feminista, ¿no? Y para los movimientos de mujeres, para afirmarnos como seres pensantes y como seres pues funcionales, totalmente funcionales en la sociedad. Entonces creo que este ejercicio en especial reivindica o le da como mucho espacio a esta parte de la palabra y del razonamiento y de la argumentación, como esta parte de no dejarnos llevar solamente por lo visceral y por las emociones, sino que precisamente hay la teoría feminista y los estudios de género tienen toda un sustento teórico, y eso es lo que estamos apelando a partir de estos ensayos, de sí lo personal es muy importante, pero lo personal argumentado y relacionado con la teoría de género es todavía, es parte de una argumentación muy sólida y muy potente. Claro, tiene mucha más potencia. Cuéntanos qué sucederá con estos ensayos, es decir, por supuesto es un ejercicio importante, individual, que funciona en términos de competencia. Bueno, hemos hablado varias cosas, pero no hemos hablado de quién es, quién fue y qué significa esta personalidad de Camila Enríquez Ureña. Pues ella fue una intelectual muy importante que nació en los años finales del siglo XIX, en 1894, murió en 1973, y era pues una profesional muy completa. O sea, ella fue poeta, fue ensayista, fue crítica literaria y además fue cantante. Y bueno, vivió en muchos países del mundo. Y al final, bueno, ella nació en República Dominicana, pero al final se naturalizó cubana, porque era muy afín a los ideales de la revolución, pero también dio clases en Estados Unidos, incluso en la Universidad de Columbia, estudió en la Sorbona, fue una ciudadana del mundo. Y incluso en la UNAM se publicó uno de sus libros en 2022, que habla sobre el género epistolar como el género privilegiado para las mujeres, y ahí hace un análisis muy profundo de religiosas que se dedicaron al género epistolar, y realmente es un ejercicio también muy interesante. Camila fue, incluso si ella estuviera viva en 2026, sería una profesional súper completa. Multifacética, como decimos hoy en día. Exactamente, y ya no digamos a mitad del siglo XX, que es cuando ella se desarrolló. Claro, eso es muy importante considerarlo. Hoy puede ser una cosa, digamos, común a pesar de las distintas dificultades a las que podemos enfrentarnos. Sin embargo, haberlo hecho hace 100 años u 80 cambia completamente esta perspectiva. Volviendo al ensayo, cuéntanos qué es lo que sigue para estos trabajos que recibieron casi 80. Pues bueno, Camila Enríquez también fue una ensayista feminista, y bueno, pues los ensayos ganadores se van a publicar en la revista Debate Feminista, que es la revista del CIEG, es la revista feminista más importante de América Latina. Va a haber varias menciones honoríficas, y también quienes resulten ganadoras de este certamen, bueno, serán notificadas el 9 de abril, y la premiación será el 24 de abril en la Fiesta del Libro y de la Rosa.
¿Puede en este sentido y a partir de este ejercicio y el trabajo que realizan además ustedes de forma cotidiana, puede la escritura, digamos, promover pues eso, diálogos, pero también acciones más concretas a favor de los feminismos, de las mujeres? Claro que sí, o sea, yo creo que justamente en estos ensayos que ubican problemáticas que no están tan visibilizadas, yo creo que pueden usarse como para hacer políticas públicas y no solamente para eso, sino también para hacer conciencia en la población y no solo a nosotras, las mujeres o las disidencias, que es a quienes de forma inmediata nos interpelan estos ensayos, sino para hacer conciencia de manera más amplia. Yo creo que sí, estos ensayos son fundamentales porque muchos de ellos, como te decía, abordan temáticas que no siempre están visibilizadas, ni siquiera en los estudios de género, y que vienen desde esta población estudiantil o académica que está detectando cosas que yo creo que son muy importantes de visibilizar. ¿Cómo motivar a estas chicas, estas jóvenes, o más, ni siquiera cómo motivar, cómo perciben a estas juventudes? Me ocupa mucho estas jóvenes que están entrando a la universidad, que están en la prepa, pero a lo mejor también en la universidad, y cómo se encaminan a los feminismos, porque si bien fue un tema que durante mucho tiempo, digamos, no estaba ni siquiera en los escenarios, durante mucho tiempo, pues eso, se ha vuelto una lucha constante. ¿Sigue sucediendo así con las nuevas generaciones? Sí. ¿Y de qué manera? Sí, o sea, yo creo que todos los movimientos que tuvimos de estudiantes anteriores a la pandemia fueron muy importantes para que los feminismos tuvieran tanta fuerza y tanta potencia y presencia en la UNAM. Creo que las estudiantes y también las disidencias sexogenéricas se dan cuenta de que el feminismo es necesario a partir de que sufren violencia o una experiencia de desigualdad, lo cual desgraciadamente sigue sucediendo. Entonces creo que a partir de esta vivencia muy puntual, ellas interpretan y traducen el feminismo a sus propios términos, y a partir de ahí es que ellas se posicionan y ellas tienen sus propias exigencias respecto a la violencia de género dentro y fuera de la universidad. ¿Cómo lograr que estas exigencias y que esta lucha, que esta marcha del 8M permee más allá de los entornos femeninos y también más allá del entorno universitario, Alejandra? Pues creo que es una tarea que tenemos como sociedad de concientización, que pues es necesario socializar todo lo que se ve en los estudios de género y los feminismos, porque pues quizá pueda parecer que estamos en una torre de cristal, aunque nosotras hacemos mucho trabajo de divulgación, pero creo que es una toma de conciencia individual que podemos ampliar, de que podemos vivir mejor, que podemos vivir sin tanta violencia cotidiana, pero creo que es algo que tenemos que hacer como, no solo nosotras, sino como colectiva feminista en la UNAM, ¿no? Porque si bien hay muchas diferencias entre feminismos, creo que estamos de acuerdo en que podemos y queremos vivir sin violencia. Claro, y es importantísimo seguir hablando de esto mientras siga habiendo casos de violencia como el que nos haces referencia de este estudiante. Esta semana también, lunes o martes, fue asesinada una madre buscadora, lo que significa que sigue faltando muchísima información, muchísima sensibilidad, y por supuesto tendremos que seguir hablando de estas dificultades y estos retos que enfrentan o que enfrentamos las mujeres día con día en muy diferentes niveles a través de actividades y de la difusión que realiza de forma cotidiana este Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra universidad. Muchas gracias, maestra Alejandra Tapia Silva. Pues está ahí la invitación también a integrarse a la marcha de este próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, cambiamos de tema. La imaginación y la creatividad convergen en la exposición colectiva titulada Tierra Onírica, que organiza el Instituto de Geografía de nuestra universidad. Se trata de un proyecto que une arte y ciencia para replantear nuestra manera de ver el mundo a través de obras plásticas y visuales de artistas tanto nacionales como extranjeros que nos permiten acercarnos a la geografía desde otra perspectiva. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de este instituto aquí en Ciudad Universitaria hasta el 10 de abril, así es que no se pierdan esta oportunidad de conocer nuevas miradas en torno al espacio que habitamos.
Los grandes escenarios de nuestro país y del mundo se vuelven a veces escenografías perfectas para contar historias de diferentes tiempos y lugares, como sucedió en Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón y que nos lleva a disfrutar de los mares de nuestro país, y la historia completa la tenemos en nuestro Golfo de México. En el cine se busca generar impacto en la audiencia, ya sea por medio de recursos sutiles como los diálogos y vestuarios, o a través de formas más obvias a simple vista, pero que pasan desapercibidas, como lo es el uso narrativo de los espacios de filmación. Un ejemplo de lo anterior ocurre en la ganadora del Oscar en 2019 a Mejor Película Extranjera, Roma, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón. En esta cinta, seguimos la historia de Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, quien es una trabajadora doméstica de una familia de clase media en el entonces Distrito Federal de los años 70. En palabras del mismo Cuarón, el contexto de cada escena llega a ser más importante que los personajes en ella. Por ende, su afán de la reproducción fiel de los distintos elementos presentes en las locaciones de la película, lo cual conllevó a diversos desafíos y obstáculos a la hora de filmar. Y si hemos de recalcar un momento en particular que planteó dificultades en su filmación, este sería la escena de la playa. Si bien en la película se menciona que ocurre en las playas de Tuxpan, Veracruz, la realidad es que todo el tramo narrativo referente a la escapada familiar fue filmado en diversos lugares en el estado de Tabasco, como la Villa Puerto Ceiba y Paraíso, debido a que eran lugares idóneos para ambientarlos como el Tuxpan de los años 70. De igual modo, la playa veracruzana fue reemplazada por la de Arroyo Verde en la Barra de Tupilco. La razón de esta decisión fue porque, a los ojos del director, esta cumplía con los requisitos estéticos como la abundancia de vegetación y de facilidad para filmar, ya que las aguas ahí son más tranquilas, lo cual ayudó a que Yalitza Aparicio, quien no sabe nadar, pudiera realizar la toma en la cual se sumerge en el mar. Eso sí, se tuvo que realizar una estructura a modo de muelle que permitiera a la cámara internarse al mar para filmar la escena. Manejar lugares, sean en un foro o sean en un espacio real, requiere de esfuerzos tanto del director como del equipo de producción, porque tienen que adaptarse a los imprevistos y desafíos que se presentan a la hora de trabajar en esas locaciones, y a veces el paso del tiempo sobre esos mismos lugares suele ser un factor importante a la hora de filmar en ellos. Por suerte, la imaginación y la creatividad de los directores puede convertir espacios para que su visión artística quede plasmada en la cinta al punto de rejuvenecer ciudades o mover un cacho de Veracruz a Tabasco. Las pantallas son otra posibilidad de conocer y de disfrutar de nuestra riqueza natural. Y bueno, Islandia parece ser el nuevo lugar favorito de los mosquitos que intentan huir del calentamiento global. Los detalles de esta migración peculiar en la siguiente historia de UNAM Global TV. Islandia era uno de los pocos lugares en el mundo en donde no se tenía registro de mosquitos. Un ejemplo muy claro de cómo las especies se redistribuyen a lo largo de nuestro planeta y no siempre se extinguen, algo que no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad. Así lo documentó el Instituto Islandés de Historia Natural. Y aquí el problema es que los mosquitos son vectores de enfermedades que causan daño a las personas, ¿no? Las y los especialistas islandeses se preguntaron si los mosquitos están de paso o llegaron para quedarse. Esta distribución se debe a que el planeta se está calentando, a que los mosquitos están encontrando condiciones idóneas para establecerse en lugares donde antes no existían. Se desconoce cómo llegaron los insectos al país nórdico, pero se han adaptado bien al clima frío de la isla. Entonces no es que siempre todas las especies se vayan a extinguir, sino que se van a distribuir de manera diferente y eso afecta a ecosistemas y a los humanos.
El descubrimiento de este mosquito se suma al creciente número de nuevas especies de insectos identificadas en el país en los últimos años, debido, en parte, al calentamiento global y el aumento del transporte. Una muestra de que no siempre sobrevive el más grande, sino el más fuerte. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.